esto que le estamos llamando la era de la inteligencia artificial, de cómo podemos validar qué es inteligencia artificial o no, de algoritmos, de cómo se conocen hoy en día las parejas, hablaremos también del metaverso, como no puede ser de otra manera, hablaremos de aviones y de pilotos, hablaremos de los datos, hablaremos de Netflix y MrBeast, hablaremos de las redes sociales y la salud mental, aprenderemos a tomar decisiones gracias al póker, revisaremos eso del trabajo híbrido y luego hablaremos del liderazgo y de la reflexión sobre dejar de hacer. Creo que tiene algo que ver con el liderazgo. Entonces nada, son 12 artículos, 12 vídeos, los podéis ver todos del tirón o cada uno de los vídeos. Y nada, y esto no sería posible sin el patrocinador de las Titonet Pills, que es Adam, que gracias a su sponsorización pues puedo hacer estas cosas. Así que nada, si necesitáis un data center, echar una ojeada, que os pueden ayudar, ¿vale? Adelante, ya podéis empezar a ver los artículos. El primer artículo, como no podía fallar, es sobre inteligencia artificial. Y en concreto es sobre The Age of Artificial Intelligence has begun. Este artículo lo ha escrito un tal Bill Gates, que hace unos años, como bien sabrás, fundó Microsoft. En el artículo, la verdad es que hace una reflexión muy completa de todos los cambios que él ha vivido y cómo este es muy relevante. Y han habido 3 o 4 cosas que me han llamado la atención. Lo primero es el método de primero explicar su experiencia. Lo segundo, explicar cómo él define inteligencia artificial, ¿sí? Y a partir de ahí explica desde diferentes ángulos cómo esto afectará a la productividad o afectará a la salud, afectará a la educación, afectará a diferentes ámbitos de lo que él considera que es relevante. También hay que tener un filtro aquí, ya que él ha seleccionado aquellas cosas en las que él está metido, ¿sí? Con lo cual no explica todos los impactos que tiene la inteligencia artificial, pero lo que sí que, por ejemplo, me ha gustado es que dentro de lo que explica, pues explica varios riesgos. Por ejemplo, si tu empresa te pone un asistente de inteligencia artificial para que mejores tu productividad, eso está bien, te ayudará a ser más productivo, pero ¿tiene derecho tu empresa a preguntarle cosas sobre ti a tu asistente personal? No lo sé. De repente nos damos cuenta de que, ostras, hay cosas que igual no hemos pensado y que las consecuencias son relevantes. Entonces, como artículo me parece imprescindible dentro de todos los que he ido leyendo sobre inteligencia artificial. No se centra solo en la última moda de turno del ChatGPT, sino que explica desde diferentes ángulos, pero también hay que, sin olvidar que le da la intención de también muchas veces reforzar aquellos proyectos en los que él está metido. Pero como documento me parece importante, interesante y algo a guardar y a retener. Vamos al siguiente. Buenas, he elegido este artículo que me ha gustado. Habla de ChatGPT, del test de Turing al test de Barico. Barico es un ensayista italiano maravilloso. Creo que ha escrito 2 de mis libros preferidos y ahora os explicaré por qué me ha gustado, ¿sí? Entonces, creo que habla de una reflexión muy importante. La prueba de Turing o el test de Turing, ¿sí?, era un mecanismo para saber si estabas hablando con una máquina, ¿sí? Cuando ponías en una habitación a una persona hablando o escribiendo en una pantalla y en el otro lado había pues una persona y le iba contestando. En un momento determinado ponían una máquina y la persona que participaba en el experimento tenía que averiguar si estaba hablando con una máquina o estaba hablando con otra persona. Este es un test clásico dentro del mundo de la programación, ¿sí?,
pero y desde hace tiempo pues se fijaba esta línea para saber si éramos capaces de identificar a inteligencias no humanas. Han habido otros test, este nombre es impronunciable, lo siento, soy incapaz, Boyle-Canhart, ¿sí? Que es básicamente lo que hablaban en la película esta Blade Runner, ¿sí? Que lo que decía era básicamente saber si el robot o esa inteligencia tenía emociones y recuerdos, ¿sí? Pero bueno, el que nos interesa, ¿sí? Es básicamente Alessandro Barico. Barico pues escribió Los Bárbaros, Seda, ¿sí? Entonces Los Bárbaros es un libro maravilloso que habla de las invasiones, como aquella gente que busca su espacio, aquellas clases sociales que buscan su espacio, ¿sí? Incomodan a los que ya están. Esto es aplicable a la sociedad o a los negocios, y en el libro, tiene un libro que se llama The Game, que es maravilloso, y habla de básicamente el que en verdad estamos pensando, mira, la frase concreta es la de: tendemos a pensar que el mundo digital es un efecto y no una causa, ¿sí? En verdad somos nosotros que deseamos este mundo. Y la causa, igual deberíamos de profundizar de qué es lo que nos falta en la vida predigital. También habla de que hay un hombre nuevo, ¿sí? Que se inventa a raíz del el smartphone, ¿sí? Y básicamente habla de unos rasgos muy concretos, ¿sí? A partir de ahí donde nosotros nos sentimos a gusto interactuando. Y estos rasgos son que son un diseño agradable, ¿sí? Que es un mecanismo de prueba y error y da solución, en poco tiempo solucionas problemas, poco a poco va aumentando las dificultades, se aprende, vas aprendiendo, vas disfrutando y te tranquiliza, ¿sí? El ver que avanzas, ¿sí? Esto es un mecanismo muy de videojuego, que lo que dice Barico es que todo esto, este mecanismo de gratificación instantánea, nos lo dio pues la entrada en los smartphones. Entonces, de repente, nos damos cuenta de que una de las cosas que explican el fenómeno de ChatGPT es que cumple perfectamente cada uno de los supuestos de Barico. Es un diseño agradable, soluciona un problema rápido, si pasa poco tiempo entre el problema y la solución, si de repente, ostras, vas avanzando y puedes seguir preguntando sobre un mismo chat para que vaya profundizando, ¿sí? Y de repente nos damos cuenta de que cumple el elemento de Barico. Entonces, de repente, ostras, creo que para entender muchas de las cosas que pasa en el mundo de la tecnología, creo que es mucho más interesante probablemente el aplicar este test de si es gamificado y te va enganchando y te va haciendo crecer en el tiempo o no. Porque esto explica muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Entonces, obviamente este libro es obligatorio tenerlo en la biblioteca y me ha gustado el enfocarlo para explicar el porqué del éxito de ChatGPT. Espero que os parezca interesante. Este artículo me ha llamado la atención y es cómo un algoritmo te puede arruinar la vida, ¿sí? Resulta que en Holanda, en la ciudad de Rotterdam, han montado un sistema para poder rankear a las personas para entender quién tiene ayuda, quién tiene derecho a la ayuda de la seguridad social y quién no. Lo que asumen desde la razón para rankear a las personas es fácil. Hay gente que se aprovecha de los sistemas de seguridad social y hacen fraude, ¿sí? Es decir, hay gente opta ayudas, ¿sí? Que igual deberían ir destinadas a otras personas. Entonces, el algoritmo que crearon, ¿sí? Básicamente lo que buscaba era poder identificar a aquellas personas que de repente no tenían derecho a los privilegios de la seguridad social. El problema es que cuando el algoritmo está mal montado, puede tener falsos positivos, ¿sí? Y eso genera un problema en personas concretas. De repente,
nos damos cuenta de que hay una persona que de repente le identifican y a partir de ahí le empiezan a vetar de cualquiera de las ayudas, a pesar de que había estado trabajando, a pesar de que cumplía todos los requisitos y tenía una situación de alta exposición al riesgo. Entonces, de repente nos damos cuenta de que, ojo, los algoritmos están muy bien, pero si no están muy bien montados, pueden ser injustos, pueden tener sesgos. Esta persona en concreto era una persona inmigrante que cumplía las características más comunes de gente que puede llegar a realizar un fraude según los hechos históricos que tenían en la base de datos, pero no por cumplir esas características implica que tú estarías generando fraude. Entonces, de repente nos damos cuenta de que bajo la promesa de eficiencia algorítmica, de vamos a ayudar a gracias a los datos identificaremos gente que está haciendo fraude, de repente nos damos cuenta de que hay mucha gente que se va a quedar aparte o va a tener problemas porque alguien definió claramente esos criterios. Entonces, este ejemplo a mí me ayuda para que entendamos eso que vamos a discutir durante los próximos años, que es la transparencia algorítmica, ¿sí? Y los algoritmos sí que tienen un sesgo y es el que los crea, entonces sí que van a tener que tener algún supervisor ético para asegurar que aquello que generan, ¿sí?, genera una cierta equidad o una cierta ayuda individual o social, ¿sí? La ética tiene que ver con intentar que el beneficio individual nunca sea mayor que el colectivo, ¿sí? Pero los hechos, el resultado de lo que analice el algoritmo, tiene que haber un supervisor porque por muy bien que pensemos que está montado, siempre va a haber una prueba y error y esos errores pueden costar un impacto gigantesco en la vida de las personas. Es ahí cuando de repente, cuando empecemos a hablar de la necesidad de auditar éticamente los algoritmos, este ejemplo os puede venir a la cabeza para entender la importancia que tiene. Ya está. Bueno, por fin lo tenemos aquí. Este es un gráfico que lleva años saliendo de Stanford, que es el de la famosa pregunta de ¿y cómo se conocieron, cómo os conocisteis como pareja? ¿Sí? Si nos acercamos mucho al gráfico, vamos a ver cómo ha cambiado Internet el mundo en el cual las parejas se conocieron. Fíjate, sí, que antiguamente pues era gracias a amigos, esto ha caído de forma radical y de repente en un bar o en un restaurante, ¿sí? Lo que ha caído radicalmente es a través de la familia, ¿sí? O era mi compañero en primaria o secundaria, ¿sí? Fíjate cómo de repente nos damos cuenta del efecto que ha tenido Internet en cómo las parejas se conocen. Es esta línea roja, ¿sí? Se conocieron online. De hecho, lo que dice el estudio es que en 2020 más del 50% de las parejas se conocieron a través de Internet. Esto lo podemos interpretar de muchas maneras, pero no perdamos de vista una forma de interpretarlo, ¿sí? Y es que, ¿qué hacéis en 2020? Estábamos todos encerrados, con lo cual es normal que se haya disparado el efecto en el cual la gente se conoció online, ya que no se podía salir de casa. Lo que creo que será muy interesante es de aquí a un año, cuando salgan los resultados del estudio de 2021, 2022 o 2023, porque entonces veremos en qué punto se ha quedado. La duda aquí es, ¿este va a ser el mecanismo habitual en el cual las parejas se conocen o ha sido un hecho puntual y luego habrá una vuelta hacia atrás, hacia otros mecanismos? Esa es la duda que nos debería entrar. Y la otra cosa es, hombre, te conoces online, pero, ostras, igual a través de amigos, con lo cual el estudio necesita reformular algunas vías, ya que igual algunos amigos te conectaron online y esto no queda bien reflejado. Pero bueno, dicho esto, me parece un gráfico súper interesante para entender cómo cambia el mundo, pero hay que cogerlo con ojo porque muchas veces nos llevamos a grandes conclusiones y no nos damos cuenta de que este salto del 40 al 50 y pico % se debe a un hecho puntual. Veremos cómo es el año que viene. Espero que sea parecido interesante.
¿Qué fue del metaverso? Hace ya más de un año, nuestro amigo Mark Zuckerberg enviaba un vídeo donde se le veía a él en un entorno virtual y explicaba las bondades de eso que estaban creando, ¿sí? Que era el famoso metaverso. Entonces, de repente, pues todos nos quedamos así un poco descolocados porque esto era como un triple salto mortal. De repente decía que había una tecnología que ya permitía una digitalización de nuestro entorno, que además permitía unos entornos de realidad virtual inmersivos y que solo íbamos a tener que necesitar unas gafas, que todos nos las pondríamos en casa y pasaríamos un montón de tiempo dentro de esas gafas. Ostras, de repente a muchos nos sorprendió, empezaron a aparecer empresas que se iban a crearse corriendo su espacio en el metaverso, ¿sí? Aún sin saber si había alguien o no había nadie, si la tecnología. Entonces, claro, a toro pasado todo está claro, ¿sí? Pero creo que el análisis que hace Enrique Dan sobre esto, de en verdad, esta es una huida hacia adelante de una empresa que a día de hoy tiene muchos problemas, que es la antigua Facebook. Tiene muchos problemas por según qué fraudes publicitarios, tiene muchos problemas por según qué violación de la privacidad de sus usuarios, tiene un desprestigio gigantesco. Entonces de repente pues probablemente intentó trasladar ese modelo centralizado que le había funcionado en el mundo de las redes sociales hacia otro universo que, no porque ahora no funcione, no significa que lo tengamos que perder de vista. Entonces creo que durante mucho tiempo esto nos ha ayudado a hablar de los hypes, ¿sí? Hype es... uy, esto no es. El hype tecnológico nos habla continuamente de que de repente entra una tendencia y se genera muchísima expectativa. Luego, poco a poco, hay una cierta desilusión y finalmente encuentra su punto de equilibrio. Esto ha pasado con muchas tecnologías, incluida con el metaverso, lo que ahora creo que estamos viviendo ese proceso de desilusión donde la expectativa inicialmente creada pues no se ha cumplido. Entonces creo que está bien el artículo de Enrique Dans porque ayuda a separar lo que Meta pretendía, lo que es la tendencia de la tecnología, lo que es la tendencia hacia dónde va a ir esto y entender pues estos movimientos que intentaba hacer una empresa como Facebook. Entonces, bueno, os lo recomiendo que le echéis una ojeada. El siguiente artículo es un artículo de nuestro querido Javier Recuenco que dice que de lo complejo y lo humano no es el avión, es el piloto. Esta es una frase que creo que tendríamos que recordar siempre que hablamos de tecnología. El artículo se orienta a que la gran mayoría de los problemas en la actualidad son complejos, ¿sí? Hasta ahí. Y la tecnología puede llegar a un punto, pero no lo resuelve todo. Esto es la síntesis del artículo. Explica varios ejemplos y varios detalles, pero yo creo que la frase que toca recordar para siempre es la frase de Tom Cruise en Top Gun, que dice que no es el piloto, hablando de tecnología, no es el avión, sino que es el piloto, ¿sí? Entonces, para ilustrarlo, creo que hace una muy acertada comparación. Hay un momento en el cual explica que hay un profesor de una universidad americana que, gracias a todas las herramientas que hay a día de hoy de generación de contenidos de inteligencia artificial, en 10 minutos fue capaz de pues crear una orientación a un plan de negocio, crear un deck, crear una web, crear unas campañas, crearlo todo lo necesario para poder presentar un negocio. Este mismo ejemplo lo utilizó Pau García Milá en una conferencia. Y bueno, lo que viene a decir es que está guay el que veamos estas herramientas y el potencial que tiene para crear la documentación, pero de ahí a que creen un negocio hay una gran diferencia. No nos vengamos arriba. Otra vez, no es el avión, es el piloto. Un negocio, todos los que tenéis uno ya lo sabéis, es un tema complejo donde intervienen equipos, clientes, distribuidores, el mercado. Hay un montón de elementos muy complejos que no se sintetizan normalmente en un business plan. Un business plan es una buena abstracción que tiene sus utilidades para convencer gente, pero de ahí a que eso sea un negocio, nada más lejos de la realidad, porque la realidad en sí es muy compleja, ¿sí? Entonces,
Creo que a día de hoy pues, el artículo va repasando cada uno de los elementos que le hace diferente o que hay que tener en cuenta en cualquier proyecto de resolución de problemas complejos, y merece muchísimo la pena guardarlo para recordar esta frase de que no es el avión, es el piloto. Esta frase me ha encantado y luego creo que Javier lo estructura muy bien para poder entender la complejidad de la gran mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Este artículo me ha gustado, sí, es un artículo de ZDNet donde está el Bala Afshar, nunca me sale el nombre, y de repente, pues ¿de qué habla? El problema que hoy en día no está en los datos, ¿sí? El problema es lo que hacemos con los datos, fíjate. Entonces, habla de un estudio que ha hecho una consultora, ¿sí? IDC, ¿sí? Donde dice que el problema no está en el uso de los datos. Todo el mundo considera que son súper importantes. El problema está en que luego no sabemos utilizarlos, ¿sí? Entonces, hay aquí 10 cosas que han descubierto gracias a este research, que 8 de cada 10 managers consideran que es crítico los datos, pero fíjate que solo el 67% de la gente asume que no están utilizando los datos para tomar las decisiones importantes. Sí, entonces, aquí te ponen graduaciones de los diferentes porcentajes de para qué están utilizando los datos, y de repente te das cuenta que lo utilizan para cosas muy poco trascendentes, ¿sí? Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que van a invertir mucho en mejorar las habilidades de sus equipos en todo lo que es la data literacy, ¿sí? Y que es crítico para el próximo año o para los próximos años. También me ha gustado mucho esta frase que dice aquí que data is not like oil. O sea, los datos no es como el petróleo, ¿sí? Este es un común denominador de lo que se ha dicho hasta ahora. Los datos es como el agua. Es esencial para la vida y necesita estar limpio y accesible para todos. Entonces, me quedo pues con las 10 conclusiones, echarle una ojeada porque yo creo que son bastante ilustrativas de que los datos hoy en día se están gastando grandísimas cantidades de dinero en invertir en infraestructura y luego las decisiones son muy tácticas. Las decisiones importantes no se toman con datos. Y creo que el driver principal de todo este proceso de los datos tiene que ver con la automatización. Entonces, si os interesa el mundo de los datos y el mundo de la empresa, creo que este artículo os gustará. Muy bien, el siguiente artículo es este, que es de Benedict Evans, uno de mis autores preferidos para todo lo que es audiencias e internet, y habla de qué tienen en común Netflix, Shane and MrBeast. Sí, entiendo que todos conocéis Netflix, todos conocéis Shane y todos conocéis MrBeast. Si no, creo que es un buen momento. Entonces, bueno, básicamente esta es la evolución que ha tenido el número de suscriptores Netflix versus Disney. Fíjate tú como a día de hoy Disney es la principal empresa que de con mayores suscriptores, ¿sí? Aquí nos compara cuánto pesa a día de hoy el streaming versus el cable y el broadcast, es decir, televisión versus streaming, y nos ayuda a entender esta velocidad de crecimiento. A partir de ahí ya entra con Shane. Shane, si no lo conocéis, es un e-commerce de moda. Shane a día de hoy está cada vez más cerca de la principal marca de moda mundial, que es Inditex. De repente hay un fenómeno que se creó en 2018, que es venta de un montón de productos. Para entender la dimensión que tiene esta Shane, ¿sí? Tiene entre 5 y 10.000 nuevos productos cada día. Lo voy a volver a decir. Cada día. Y Zara son 20-25.000 al año. De repente nos damos cuenta de que, ojo, Shane e Inditex funcionan diferente. Shane saca cosas de forma continuada y aquello que funciona le da producción y le da ya mayor visibilidad, es decir, tiene un mejor software que Zara. Entonces, gracias a esto, de repente, nuestro amigo Benedict Evans sobre esta reflexión dice, ostras, esto va de software, ¿sí? Es decir, una empresa de moda
metida en Internet crece a un ritmo, pero en una empresa de software, que es Shane, que es capaz de tener un software muchísimo, muchísimo mejor que Inditex, ostras, puede crecer mucho más rápido. Y a partir de ahí reflexiona y dice, ostras, ¿cuál es la palanca dentro de las audiencias? Y compara los shows que tienen, por ejemplo, Netflix, y dice los 15 mejores shows que ha tenido Netflix a lo largo de la historia, ¿sí? Y te da estas, perdona, en el último año, y te da estas audiencias. Y esto en rojo es MrBeast. MrBeast, entiendo que todos los conocéis. Esto es este youtuber que empezó regalando dinero y montó una parodia del juego del calamar, y ahí cada semana saca un nuevo contenido. Cuando justo hace un par de semanas hubo una crisis de los bancos, se compró unos cuantos bancos por internet, ¿sí? De regionales en América, porque el tío tiene la audiencia y tiene el software que realmente le da mayor potencia a sus contenidos. Él se apoya sobre todo en YouTube y TikTok, que son software experto. Lo que diferencia la audiencia ya no es el contenido, sino tener mejor software. Entonces me gusta el cierre, que dice que un elemento crítico como para la próxima década en muchos negocios, que es mucho más fácil para una empresa de software meterse en otras industrias que otras industrias meterse dentro del mundo del software. Disney y Netflix, ¿sí? Son empresas de contenidos, ¿sí? Que se pueden intentar tener un software medianamente digno, pero nunca tendrán algo tan bueno como YouTube o TikTok. En eso estamos de acuerdo. Y de repente, si tú te apoyas en YouTube o TikTok, puedes llegar a tener mucha más audiencia y les puedes comer muchísimo pastel. Entonces, un artículo que me parece excepcional, creo que es muy ilustrativo los gráficos y es alguien al que seguir e ir leyendo cada X tiempo. Espero que os haya parecido interesante. Muy bien. Vamos allá con el siguiente artículo. Este es un artículo que es demoledor. Este es un artículo que habla de cómo las redes sociales es la mayor causa de enfermedad mental dentro de las adolescentes americanas chicas. Entonces, es un estudio muy completo para entender por qué se detectó este problema, cuáles han sido la metodología de estudio, ¿sí? Y básicamente las diferentes evidencias que aportan. A mí, sobre todo, creo que lo que debería de guardarnos es esta gráfica que hay aquí, que básicamente que es el porcentaje en este caso es el porcentaje de chicas en UK que tienen depresión en función del número de horas semanales de consumo de social media. Vemos que cuando se dispara a más de 5 horas, ¿sí? La gráfica se dispara a un 40, por encima de un 30 y pico %. Creo que nos debería de hacer una cierta reflexión, y voy a poner otra imagen que me ha gustado, que probablemente deberíamos de todos empezar a meter esto en el teléfono. Si ahora tú coges tu teléfono y miras cuánto rato, cuántas horas al día consumes redes sociales o contenidos por internet, de repente nos daremos cuenta del problema. Sí, el otro día un amigo me decía, estoy enganchado a TikTok, es peor que la cocaína. Sí, pues no sé cómo será la cocaína, pero que empecemos a formular estos síndromes de adicción y el impacto que tiene sobre la salud mental de la gente es algo que va a ser el gran tema de conversación durante los próximos años y nos va a tocar buscar soluciones. Entonces, ya hay evidencias, ya no es una cuestión de una serie de supuestos, hay evidencias y creo que todos vamos a tener que hacer una cierta reflexión a nuestro uso y consumo. Siempre he pensado que el uso que estamos haciendo en la actualidad del teléfono móvil es como el tabaco en la antigüedad. En la antigüedad, digo, como la generación de nuestros padres con el tabaco. Antes se fumaba en el avión. ¿Sí? Pues ahora estamos todo el día, nos levantamos y miramos el teléfono. O sea, hay comportamientos que de aquí a unos años diremos, pero ¿cómo éramos capaces de hacer esos? Entonces yo creo que este va a ser uno de los grandes temas y ya hay evidencias del daño que hace en la sociedad y en concreto en generaciones jóvenes. También estaría bien saber el daño que hace en generaciones adultas, pero de esto aún no tenemos estudios. Entonces, bueno, los que os interese el tema, creo que el artículo es muy completo,
dan soluciones, ¿sí? Dan todo el análisis que han hecho y la verdad es que es para guardar y para reflexionar. Muy bien, el siguiente artículo que me ha gustado es este de Samuel Hill, de Suma Positiva, donde hace un resumen del libro de Pensando en Apuestas. ¿De qué va el libro de Pensando en Apuestas? Pues es fácil y es chulo. Te dice que el símil que es más cercano en la toma de decisiones hoy en día tiene más que ver con el póker que con otros símiles. Tú, si quieres aprender a tomar mejores decisiones, deberías de aprender a jugar al póker. ¿Y por qué? Porque básicamente en el póker interviene una parte de tu habilidad, una parte de tu habilidad, una parte de lo que hagan otros y una parte de azar. Y este mecanismo, ¿sí? De repente es mucho más similar a nuestro día a día, donde no tenemos siempre la información completa y que de repente nos ayuda mucho más que pensemos que tenemos el control de todo. Entonces, creo que hace muy buen resumen del libro, y nos dice, pues bueno, los errores que tiene la mente al pensar. Y me ha gustado mucho esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cómo te creas tus creencias? Tú normalmente escuchas algo, lo piensas, lo investigas y al final determinas si es verdadero o falso y luego decides, pues bueno, te creas esta creencia, ¿no? La formas. En verdad, este sería el proceso lógico, como todos nos lo imaginamos, pero no es así. Tú escuchas algo, te crees que es verdad y luego más adelante, si tienes tiempo o es algo muy importante, entonces ya investigas. Entonces fíjate cómo de repente, como tenemos grandes creencias, gran parte de nuestras decisiones las tomamos por las creencias que tenemos. Y las creencias están apoyadas por información muchas veces imprecisa y inexacta. Entonces, este es uno de los elementos que más me ha llamado la atención. Hace aquí el checklist de todo lo que deberías de hacer antes de tomar una decisión, que yo creo que está bien. Y luego hay un porcentaje, ¿sí? Que lo dicen aquí al principio, si no mal recuerdo, que dice que si tú, lo que depende de un jugador de póker, ¿sí? Fíjate, dice, un jugador de póker muy superior al resto, ¿sí? Que tome buenas decisiones, al final de 8 horas de juego termina perdiendo el 40% de las veces. Es decir, hay 60% de aciertos, 40% de errores. Este porcentaje me ha gustado mucho porque si preguntamos a muchos managers cuál es tu porcentaje de acierto o errores, probablemente será algo diferente. Entonces, creo que es una gran lectura, un muy buen mecanismo para ayudarnos a entender cómo tomamos decisiones y un buen símil, además de un buen resumen del libro que es Thinking in Bets. Muy bien, vamos a por otro de los grandes temas que ya prácticamente damos por olvidados y es el de el trabajo híbrido. ¿Qué es esto? ¿Presencial o en remoto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás en tu empresa? ¿Que es un día en el trabajo, 4 diferente? Entonces de repente nos damos cuenta de que han pasado ya unos años de que volvimos a la oficina y de repente aún no hemos acabado de encajar las piezas, ¿sí? De repente parece que hay una tendencia a volver a la oficina, pero cuando vuelves a la oficina pierdes cosas. Aquellas empresas que están excesivamente en remoto, de repente están perdiendo otras. Entonces este artículo me ha gustado, ¿sí? El autor no lo conocía, Gustavo Racchetti, ¿sí? Y a ver, te habla de los problemas hoy en día que tiene esto del trabajo híbrido. Te dice que la gente que les obligan a volver a la oficina, el 72% no está demasiado contento y empiezan a buscar otros trabajos. Obviamente este autor tiene su libro, ¿sí? Que es Trabajo en Remoto, ¿sí? Pero me ha gustado, fíjate aquí, cuando dice cómo encontrar el balance entre libertad y la disciplina en este ámbito. Entonces, habla de aquí de una serie de claves que me han gustado. Es institucionalizar el horario flexible, definir un momento de colaboración, pensar en cómo hacemos que
que haya una equidad en el tipo de experiencia de empleado, ¿sí? Establecer una serie de protocolos de respuesta y sobre todo, pues ostras, el evitar caer otra vez en según qué tipo de elementos. Entonces, me gusta, ¿sí? Porque de repente creo que ordena bastante bien. ¿Sí? Fíjate aquí de repente es cómo utilizar Slack, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Pues mira, hay que hacer esto así, hay que poner esto así, esto es para esto, esto. Entonces, en verdad lo que se está definiendo es intentar definir aquellos protocolos y aquellas nuevas formas de trabajo. Parece que antiguamente todo el mundo sabía trabajar cuando estábamos en la oficina, parece que a distancia más o menos nos apañamos, pero en el mix creo que a día de hoy no hemos conseguido ese balance. Entonces, como artículo, como sistema, como recopilación me parece súper interesante. Y nada, pues aquí tenéis otro artículo. Este es un artículo maravilloso de Fernando Trías de Bes. Fernando fue profesor mío hace mucho tiempo, antes de que tuviéramos canas, y habla de una cosa muy importante en el mundo del trabajo. Y hay una frase dentro del artículo que cualquiera de vosotros deberíais de grabaros a fuego. Sí, habla de su experiencia dentro del departamento de marketing de Puig, de cómo el fundador le recibía a el hijo del fundador le recibía a cada una de las personas que entraba para conocerse, para interesarse, ¿sí? Y les arengaba y les delegaba una responsabilidad y se lo hacía saber. Y creo que hay la frase que todos deberíamos de guardarnos es esta de aquí, que en la vida hay 5 pasos importantes: aprender a hacer, enseñar a hacer y por último, finalmente, dejar de hacer. Entonces, creo que este mecanismo, aprender, hacer, enseñar y finalmente saber dejar hacer, creo que explica muy bien lo que tiene que ver con liderar, delegar. Y claro, es que no es tan sencillo delegar. Delegar duele, ¿sí? Porque tú lo sabes hacer. ¿Por qué lo tienes que dejar de hacer si siempre lo has hecho? Entonces, de repente, ostras, surgen ahí un montón de miedos, ¿sí? No has delegado suficiente hasta que no te ha dolido. Sí, es la frase que me dijo un amigo, es delega hasta que duela. Creo que es una gran frase. Entonces, luego él lo explica hasta cómo las empresas más innovadoras han sabido delegar bien para poder avanzar más rápido, y ese dejar de hacer como le ha quedado grabado a él. Creo que es un gran artículo. Obviamente Fernando creo que hay que seguirle siempre. Bueno, si has llegado hasta aquí, felicidades. Has visto 12 artículos, espero que te haya gustado. Y nada, si te interesa, suscríbete en titonet.com, puedes suscribirte para recibir esto en tu email, o si no en LinkedIn, o si no en Twitter. Mira el canal que más te apetezca en YouTube y apúntate, y así la recibirás de forma automática. Y si crees que esto le podría aportar valor a algún amigo, conocido, compañero de trabajo o en tu empresa, no dudes en compartírselo, que esto es la era digital.